Como que hace 32 minutos y ya estoy en vivo. Ea, ea, ea. Estamos en vivo. No digas que no se escucha. Ah, sí. Sandunguero. El perreo. Ahora sí. Se estableció un servicio agronómico para la lucha contra la langosta, con ingenieros y peritos agrónomos encargados de inspeccionar las provincias y realizar informes detallados. En 1915, una plaga de langostas en Palestina afectó gravemente a la agricultura de la región. Unos años después, en 1921, Boris Petrovich Uvarov estudió las langostas e identificó que los saltamontes solitarios y las langostas gregarias eran en realidad la misma especie en diferentes fases. Antes se creía que eran especies diferentes, pero Uvarov demostró que un único individuo puede cambiar de una fase a otra en respuesta a la densidad de la población. Damn, se ve bien en ese momento asqueroso. se descubrió lo que mencioné al principio del video. A principios del siglo XX se comenzó a emplear la gasolina como combustible en el control de langostas, un método que se generalizó por su eficiencia. También se desarrollaron técnicas más avanzadas, como el uso de insecticidas específicos llamados langosticidas y más adelante pesticidas. Durante los años 30 las What the plagas fuck, estaban se me fue más el o pedo. menos ¿Qué verga es una controladas langosta? gracias. A ver. Moisés extendió su bastón sobre el territorio de Egipto y el Señor envió sobre el país el viento del este, que sopló todo aquel día y toda la noche. Cuando llegó la mañana, el viento ya había traído a las langostas. Así es como la Biblia menciona la octava plaga, las langostas, una metamorfosis de algunas pocas especies de saltamontes. El saltamontes es, vale. de por sí, solitario. Le gusta pasearse por las hojas comiendo de manera tranquila y relajada. Verga. ¿Es un saltamontes? Sin embargo, cuando se dan ciertos factores, como la superpoblación a raíz de escasez de alimentos o algunos cambios ambientales, los saltamontes se ven forzados a cambiar. El contacto físico con otros saltamontes, que sus patas se choquen y se rocen, desencadena en cada uno de ellos una reacción química. Se llenan de serotonina, el mismo químico que tenemos nosotros en nuestro cerebro, responsable del placer y la felicidad. Esa sobredosis de serotonina inicia una transformación, la misma que le sucede a las orugas cuando pasan a ser mariposas o a los renacuajos cuando pasan a ser ranas. Se ponen felices y explotan. Y mutan, ¿qué pedo? Esta metamorfosis se completa solo en unas horas, y el Ok. resultado es un ser que ahora no solo cambió a un color café o amarillo, sino que también ahora tiene un cerebro más grande, músculos más fuertes y alas más robustas. Damn. Pero el cambio no es solo físico, también cambia su actitud. De ser un insecto solitario pasa a ser social, muy social, creando enjambres enormes de millones de individuos que pueden ocupar kilómetros de distancia. Ese cambio de Damn. actitud se puede ver en este experimento. El saltamontes que aún no realizó la metamorfosis decide apartarse de las langostas, pero uno que ya la realizó se acerca rápidamente al grupo. Esto se denomina fase gregaria y transforma a los tranquilos saltamontes en nubes de hambrientos insectos empujados por el viento que devoran toda la vegetación a su paso. Fuck. Damn. Un pequeño
pequeño enjambre de langostas puede comer en un día lo mismo que 35.000 personas. Puta Además, madre. van poniendo 1.000 huevos por cada Puta metro cuadrado de tierra. madre. Tienen una Puta madre. excelente percepción de su entorno, lo que las ayuda a detectar amenazas y a buscar ambientes favorables para su desarrollo. Esta capacidad de responder rápidamente a los cambios a su alrededor le permite explotar al máximo Dios, ¿por qué todos los están tan recursos podridas? disponibles. Si bien son omnívoras, tienen una gran preferencia por las plantas, especialmente por los cultivos, lo que las convierte en una amenaza muy seria para la agricultura. También tienen un impacto ecológico significativo. Al consumir grandes cantidades de vegetación, las langostas pueden alterar los ecosistemas, afectando la disponibilidad de alimentos para otras especies. Esto puede provocar una disminución en la población de herbívoros y a su vez afectar a los depredadores. Es una pequeña pieza que falla dentro de un gran mecanismo. Además, las langostas pueden consumir plantas que son cruciales para la prevención de la erosión del suelo, lo que puede llevar a problemas ambientales como la desertificación. Y es una amenaza que data de hace mucho tiempo. Gracias a textos antiguos, crónicas medievales y documentos históricos, podemos ver que durante la antigüedad las plagas de langostas eran eventos comunes y devastadores, especialmente en regiones cercanas a zonas desérticas o semidesérticas como Egipto, Mesopotamia o Persia. Las primeras referencias a las plagas de langostas se encuentran en la Biblia y en tablillas con escritura cuneiforme de las civilizaciones asirias y babilonias hace unos 5.000 años. En Egipto hay pinturas de langostas en tumbas de algunos faraones. Alrededor del 1700 y 1243 a.C. se produjeron plagas de langosta mediterránea en el norte de la Mesopotamia. ¿Qué pedo? ¿Por qué no Conectadas en existió correspondencia de la desde época de tanto tiempo? gobernadores ¿Cuánto y tiempo reyes llevan asirios. Y los saltamontes existiendo? ¿Cuánto tiempo llevan existiendo los puta madre los saltamontes? 250 millones de años, no te putas mames. ¿Qué pedo? Surgiendo de los primeros años del periodo Triásico, los primeros fósiles pertenecen a finales del Pérmico, hace unos 254 millones. Puta madre, se consideran uno de los grupos de insectos herbívoros masticadores más antiguos que existen. No mames, perdón, es este. Se me fue el pedo. No puede ser que lleven existiendo tanto tiempo. Ni parece, ¿no? A ver ya. Exactamente en esos registros también mencionan las primeras técnicas de combate contra estos insectos: recogida manual, rituales, humo y barrera física. Más tarde, una plaga de langosta migratoria afectó a Siria en el año 710 a.C. y el rey Sargón II tomó medidas de emergencia para combatirla, incluyendo el envío del ejército. En los diarios astronómicos babilónicos, que datan de entre los siglos IV y I a.C., ofrecen descripciones detalladas de 35 episodios de plagas de langostas, sus impactos en las cosechas y en los precios del cereal. Durante la Edad Media, el manejo de las plagas de langostas estaba fuertemente influenciado por la religión y las supersticiones. En España, por ejemplo, estos eventos eran vistos como castigos divinos y la solución radicaba en el arrepentimiento y la misericordia divina. A mediados del siglo XVI comenzaron a surgir intentos de abordajes un poco más científicos. En 1620, por ejemplo, Iván de Quiñones escribió un tratado científico. ¿Quiñones? ¿El jugador? Bueno.
Ey, ¿qué pedo? ¿Por qué se corta de repente? ¿Mangan? A ver, yo creo que lo voy a subir un poco al video, ¿no? A ver ahí. Sobre las langostas, proponiendo métodos para su control. ¿Cómo se escucha? Los archivos de la época documentan gastos dedicados a la extinción de estas ¿Bien o mal? plagas, gastos generalmente pagados por los pueblos afectados, incluidos aportes de la iglesia o hasta préstamos reales. A finales del siglo XIX, las plagas seguían siendo un grave problema. Por ejemplo, en España, alrededor de 1840 y 1870 hubo plagas que duraron varios años y afectaron a más de una decena de provincias. Los informes de la época, como la memoria presentada a la Comisión Provincial para la Extinción de la Langosta de 1875, detallan los esfuerzos y recursos empleados en la lucha contra la plaga. Ahí hablaban del oscurecimiento del cielo por las langostas y el impacto inmediato de destrucción y desolación donde quiera que se posaban. Incluso se menciona un incidente en el que las langostas invadieron la vía férrea, dificultando el movimiento de los trenes hasta el punto de que los empleados tuvieron que limpiar los raíles de langostas aplastadas para permitir el paso de los No niños. te mames. Los métodos para combatirlas incluían estrategias preventivas como destruir los huevos antes de que eclosionaran, especialmente durante el invierno. Esto implicaba identificar las zonas de desove, realizar arados superficiales para desenterrar y destruir los huevos y utilizar ganado porcino o aviar para que se alimentaran de ellos. En 1900 se estableció un servicio agronómico para la lucha contra la langosta, con ese es como el ingenieros y peritos de agrónomos encargados. Lenin. No, este de acá. Es como el de... ¿Qué tiene? ¿Son langostas? No, ¿verdad? ¿O sí? Parecen, pero no sé. Bueno, pero este me recordó al de la tumba de las luciérnagas, ¿ves? Donde se muere la niña. Servicio agronómico para la lucha contra la langosta, con ingenieros y peritos agrónomos encargados de inspeccionar las provincias y realizar informes detallados. En 1915, una plaga de langostas en Palestina afectó gravemente a la agricultura de la región. Unos años después, en 1921, Boris Petrovich Uvarov estudió las langostas e identificó que los saltamontes solitarios y las langostas gregarias eran en realidad la misma especie en diferentes fases. Antes se creía que eran especies diferentes, pero Uvarov demostró que un único individuo puede cambiar de una fase a otra en respuesta a la densidad de la población. Es decir, en este momento se descubrió lo que mencioné al principio del video. A principios del siglo XX se comenzó a emplear la gasolina como combustible en el control de langostas, un método que se generalizó por su eficiencia. También se desarrollaron técnicas más avanzadas, como el uso de insecticidas específicos llamados langosticidas y más... ¿Se imaginan de que mutar una langosta? Pero de que topan que son como este... ¿De qué tomas una langosta para empezar? Maldita sea. ¿Cuánto mide? ¿Sí se llama langosta? Langosta. Una langosta. Insecto. Entre 2.5 y 6.5 centímetros. Ah, milímetros, o sea, centímetros. Ah, no, sí, obviamente, pero pues no están tan grandes, porque aquí las ponen bien grandísimas. ¿Dónde? Acá. Ve. Langosta, con ingeniero. Ve. Esa mierda. O a menos que le esté confundiendo. No, si son langostas, no.
¿O no? Pero no son tan grandes como... No se ven tan grandes como en la foto. Según yo. Que miden entonces unos 6 centímetros, que es como... Así. A ver ya. Entonces... De que una pinche langosta mutada de este puto tamaño y que coma de que metal y así estaría ojetísimo. Campana, ¿Por qué dices? lo que llevó a una plaga Tiene que significativa ver. en 1939 que afectó al menos a Ciudad Real. Después de la guerra se reanudaron las campañas anuales, logrando un control más efectivo de la langosta mediterránea. Durante los años 1940 y 1950 diversas plagas afectaron a países africanos, pero la peor de la época fue la de 1988 en África del Oeste, afectando a más de 20 países, de una región ya vulnerable y requiriendo una respuesta internacional masiva para su control. Esta plaga se inició en 1986 con un brote de langostas en el desierto en Sudán, Eritrea y Etiopía. Los conflictos armados en estos países impidieron un control adecuado, lo que permitió que las langostas se multiplicaran y se movieran hacia el oeste a través de Sahel. Luego hubo una reproducción masiva en las montañas de Malí, Chad, Níger, Sudán, Senegal, Mauritania, Marruecos, Arabia Saudita y el sur de Argelia hasta principios de 1989. Las operaciones de control abarcaron unas 25,9 millones de hectáreas, principalmente para proteger zonas de cultivo en riesgo inmediato, pero los conflictos armados, la falta de preparación, las presiones por brotes simultáneos y áreas de reproducción remotas hicieron que la intervención sea tardía. La plaga terminó en la primavera de 1989 gracias a una suma de 4 factores: un frente de tormenta, un invierno frío, un clima seco y un control efectivo en África del Norte. A pesar del final de la plaga, las langostas ya habían devorado grandes extensiones de cultivos y pastizales. Áreas que ya enfrentaban desafíos debido a la pobreza y la falta de recursos fueron especialmente vulnerables a esto. Al ser la agricultura un sector económico clave en muchos de los países afectados, la economía sufrió grandes pérdidas, además de que el uso de pesticidas para controlar la plaga tuvo consecuencias ambientales. El costo de las operaciones de control fue de unos 310 millones de dólares. Sin embargo, la plaga de 1988 sirvió para hacer un caso de estudio y aportó mucha nueva información sobre la necesidad de preparación, vigilancia y rápida respuesta a futuras invasiones. Años más tarde, entre el 2003 y el 2005, esta vez varios países del noroeste... Es que si ponen, ¿qué? 1000 huevos, dice, ¿1000 huevos qué? ¿Al día? ¿O cómo dijo hace rato? ¿Son capaces de reproducirse y poner hasta cuánto? ¿1000 huevos al día? Ah, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Era por acá, al principio. Por acá debería decir, a ver. Al grupo. Esto se denomina fase gregaria, empujados por el viento que devoran toda la vegetación a su paso. Langostas puede comer en un día lo mismo que 35.000 personas. Okay. Además, van poniendo 1000 huevos por cada metro cuadrado de tierra. ¡Puta madre! Por cada metro cuadrado, man. Mil huevos por cada metro cuadrado. Es un vergo. Bancan que una sola puta langosta puede... De que infectar un chingo de terreno ella sola. No te mames. ¿Qué pido? Langosta. Impresionante.
¡Qué locura, Damn, loco! vi. ¿Se viene el fin del mundo? Esa En esa mierda. ocasión se logró controlar gracias al accionar en conjunto del gobierno argentino como de organizaciones internacionales. Y es que ya que una extinción masiva de langostas es imposible, no solo por su rápida reproducción, sino que también por ser insectos extremadamente resistentes y adaptables, el enfoque actual se centra en el control y manejo de las poblaciones de langostas para minimizar su impacto en la agricultura y en los ecosistemas. Las estrategias modernas para el control Ay, de pero ¿por qué plagas las de quieren langostas extinguir? Algo deben incluyen de el uso hacer, de ¿no? Por eso tecnología existen. avanzada y enfoques sostenibles. Por ejemplo, los drones se utilizan para la vigilancia y el mapeo de enjambres, permitiendo una respuesta rápida y precisa. También se están desarrollando técnicas de control biológico, como el uso de hongos patógenos naturales como el Metargicium, que son específicos para las langostas y casi que se las comen vivas. Hay otros, como los microsporidios, que atacan naturalmente las puestas de huevos, pero hay que Espera, investigar si ¿qué? sus Me son disocié, control perdón. biológico, tiene una respuesta rápida y precisa. También se están desarrollando técnicas de control biológico, como el uso de hongos patógenos naturales como el Metargicium, que son específicos para las langostas y casi que se las comen vivas. Damn. Hay otros, como los microsporidios, que atacan naturalmente las puestas de huevos, pero hay que investigar si son cultivables, si sirve rociarlos y qué efectos colaterales pueden tener sobre el agrosistema y la población. La tecnología de satélite y los sistemas de información geográfica ayudan a predecir la formación de enjambres basándose en datos climáticos y ambientales. Y como vimos, también se hicieron aplicaciones y grandes avances en fórmulas de insecticidas más seguros y específicos. Aunque los insecticidas químicos fueron una herramienta común en el control de langostas, su uso masivo generó controversia, ya que hay lógicas preocupaciones sobre su impacto ambiental. También hay páginas desde donde se puede monitorear dónde se están formando los enjambres. Constantemente se intenta comprender aún mejor el comportamiento de estos insectos, con solo decir que se crean entornos virtuales que engañan a la langosta para entender su comportamiento durante la fase gregaria. Se le ponen chips en la médula espinal para ver cómo reacciona su cerebro, y cuidadosamente se ponen traqueadores individuales a miles de ellas para poder crear un modelo 3D del enjambre y de paso analizar su mecanismo de alimentación o contra posibles depredadores. Y no debemos olvidar que el cambio climático tiene un impacto significativo en la frecuencia y severidad de las plagas de langostas, ya que los cambios en los patrones de lluvia y temperatura crean condiciones ideales para su reproducción y expansión. Y a pesar de reconocer el impacto significativo del cambio climático en las poblaciones de langostas, hay una necesidad urgente de mayor investigación para comprender la magnitud de este impacto, ya que a futuro podría alterar no solo la frecuencia, sino también la ubicación geográfica de los brotes. Sin embargo, existe un patrón algo reconocible en respuesta a estas invasiones. Cada vez que ocurre un brote importante y recibe atención internacional, surge un interés renovado en el control de estas plagas, se proponen soluciones innovadoras y se incrementan las publicaciones científicas. Pero entre dos brotes mayores, el problema suele ser, erróneamente, considerado como resuelto, lo que lleva a una reducción de la vigilancia y la preparación. Y cada vez que se reduce la atención, se reduce la financiación. Como resultado, cuando las condiciones ecológicas vuelven a ser favorables para las langostas, los brotes pueden ocurrir de manera inesperada y si no se toman medidas y se tiene la guardia baja, se puede producir una crisis severa. Mientras tanto, los enormes enjambres que arrasan con toda la vegetación seguirán apareciendo y modificando la vida de los seres humanos, ya que a pesar de todo, no somos más que dos especies intentando alimentarse. Si este video te gustó, te recomiendo Hormigas, de Argentina al mundo, donde te explico cómo la hormiga argentina está dominando esta tierra, y hongos, creadores de vida. Bancan que las hormigas son el mejor insecto que existe, ¿no? ¿No topan? ¿No? Ando más perfumado que Jacobo Greenberg.
Cuando pensamos en un chimpancé, casi siempre aparece Hay la que ver ese misma. ahora. Un animal chiquito, dócil, vestido para una publicidad, usando un inodoro o jugando como si fuera un niño. Pero un chimpancé no se queda así. Crece, se convierte en un animal de más de 100 kilos, con una fuerza capaz de superar a varios adultos y con comportamientos que no se pueden predecir ni controlar, y mucho menos dentro de una casa. Y algo así fue lo que pasó con Travis, un chimpancé criado como si fuera un hijo, que durante años fue una celebridad hasta que un día todo se acabó de la forma más No brutal mames. posible. Hola, me volví El bien chimpancé cabrón cuando Travis volteé nació para en un allá. criadero privado en Missouri en algún momento entre junio de 1994 y octubre de 1995. Días después de nacer, fue comprado por Sandra y Jerry Herold, un matrimonio de Connecticut, por unos $40,000 a la creadora Connie Casey. Sandra decidió llamarlo Travis por el cantante Travis Tritt, uno de sus favoritos. Desde ese momento, el chimpancé dejó de estar... Qué puta mala idea. Qué putísima mala idea tener un chimpancé de mascota. Yo conozco gente que genuinamente dicen de que no, a mí me gustaría tener una serpiente de mascota. Es como de, no seas pendejo, güey. Digo, no sé yo, pero yo no tendría de mascota una cosa que me puede comer o que me puede desmadrar un día de estos, porque pues no, digo, yo pienso eso. No sé ustedes, pero qué puta mala idea, qué putísima mala idea tener estar en un entorno un chimpancé controlado de para mascota. convertirse en el nuevo integrante del hogar de los Heron, lo que marcaría el inicio de una convivencia que se mantendría durante más de una década. Sandra y Jerry tenían una hija, Susan, pero ya era adulta y se había mudado lejos hacía un tiempo, por lo que desde el primer día, Travis fue incorporado a la casa como si fuera un niño. Dormía en una cuna dentro del mismo dormitorio que la pareja, tomaba biberón, usaba pañales y hasta vestía ropa de bebé. Con el tiempo terminó Ay, qué durmiendo bonito. directamente en la cama con ellos, Es aprendió a usar el mexicano. inodoro, a manejar cubiertos, a abrir puertas y a desplazarse Yo de por morro, la casa ¿ves? sin restricción alguna. También imitaba rutinas humanas, se bañaba con la familia, observaba lo que hacían y reproducía esos gestos que iba aprendiendo. Y conforme iba creciendo, Travis empezó a incorporar otras conductas. Esperen. Usaba la computadora, coloreaba Está. dibujos, miraba televisión y hasta sabía calentar comida en el microondas. Llegó incluso a manejar. Se sentaba al volante, encendía el vehículo y podía moverlo dentro de la propiedad. Y como si fuera poco, también conducía el tractor cortacésped. Su dieta también era bastante extraña. Comía alimentos considerados especiales como filet mignon, cola de langosta y helado, además de golosinas y comida rápida que le daban como premio. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con esa familia, güey? Sí tenían demasiado dinero para gastar, no mames. Adoptas a un chimpancé, le compras un carro para que maneje y le das de comer cola de langosta, filete, ¿no? ¿Filete qué dijo? Dentro de la propiedad, y como si fuera poco, también conducía el tractor cortacésped. Su dieta también era bastante extraña. Comía alimentos considerados especiales como filet mignon, cola de Filet langosta mignon, cabrón. ¿Qué es esa mierda? Nunca he escuchado de eso. Así de pobre soy, maldita sea. Mignon. Filet mignon. Precio. A ver aquí en Sam's. Puta madre. El precio al final puede cambiar según el precio. A ver en H-E-B. 797 pesos. ¿Eh?
A ver, este. ¿En cuánto está? No sé en cuánto está. ¿Cómo puedo saber en cuánto está? A ver. ¿Cuánto cuesta un kilo de filet mignon? Mignon. ¿Así se escribe? No, ¿alguien sabe si así se escribe? Filet mignon. Bueno, no sé. Chingue su Helado, madre. además de golosinas y comida rápida que le daban como premios o snacks. En la casa se lo trataba como un miembro más de la familia, sin diferenciación entre hábitos humanos y conductas propias de un chimpancé. Mientras tanto, su exposición pública crecía. Participó en anuncios and no decision-making abilities. y hasta apareció en programas de televisión, donde lo presentaban como un chimpancé inteligente y dócil. También era una figura habitual en el negocio de remolques de los Herold. Pasaba horas ahí adentro interactuando con clientes y trabajadores y se fue convirtiendo en algo así como una mascota local. Los vecinos lo conocían bien y también las autoridades. Todo este periodo ¿Qué pedo? definió la base de la relación entre Travis y los Herold. Una convivencia completamente ¿Qué pedo humanizada, con ese puto pueblo sostenida en loco? comportamientos aprendidos y reforzada por la Ni atención en pedo me cotidiana acerco a y un puto constante que chimpancé. recibía. Era tratado, Digo, educado y mostrado al mundo como hermano un hijo sustituto, y eso mexicano. marcó el rumbo de prácticamente todo lo que vino después. A medida que Travis crecía, comenzaron a aparecer señales claras de que su comportamiento no podía sostenerse bajo los parámetros de una mascota doméstica. Los primeros registros formales datan de 1996, cuando tenía alrededor de un año. Una mujer se acercó al auto de los Herold para saludarlo y Travis la mordió en la mano después de tomarla por sorpresa. 2 años más tarde, en 1998, un hombre intentó alcanzarle un juguete que se le había caído al piso y Travis le mordió el pulgar. Estos hechos no generaron sanciones ¿qué pedo? ni tampoco una intervención estatal, pero ¿Por sí qué nadie fueron se los daba primeros cuenta? Sí. indicios de que, lógicamente, el Sí había- comportamiento del chimpancé Sí, pues no sí. siempre era predecible. Especialistas en primates y oficiales del control animal explicaron a Sandra que un chimpancé adulto podía ejercer la fuerza equivalente a 4 o 5 hombres, que durante la madurez sexual aumentaba su dominancia y agresividad y que su comportamiento sería más difícil de controlar conforme avanzara la edad. De hecho, esa es la razón por la cual siempre que se veían chimpancés en la industria del entretenimiento eran jóvenes, porque los adultos resultan totalmente imprevisibles. Pues sí, Pero el no episodio mames. que terminó de instalar estas preocupaciones ocurrió el 19 de octubre de 2003. Travis estaba viajando en auto con Sandra cuando una persona arrojó una lata o una botella por la ventanilla. Al parecer, de alguna manera ese objeto impactó en el chimpancé y él, asustado, se desabrochó el cinturón, abrió la puerta y salió corriendo. Persiguió al responsable y luego a varios oficiales que intentaron contenerlo. Ey, ¿qué Entraba pedo? y salía del vehículo repetidamente y cada vez que lograban encerrarlo, conseguía liberarse por su cuenta. La situación duró varias horas hasta que finalmente chimpancé pudieron loco, controlarlo man. sin que hubiera heridos. Este incidente motivó la aprobación de una ley estatal que exigía un permiso especial para primates de más de 50 libras, algo así como 22 o 23 kilos. Sin embargo, Travis quedó exceptuado de esta ley porque vivía con los Herold desde hacía años y no se lo consideró un riesgo inmediato. Algunos oficiales lo describían como juguetón, pero el ¿Cómo personal que no? de control Sí. animal no coincidía con esa lectura. Para ¿Qué no ya le ellos, mordió el pulgar a una episodio persona? confirmaba Pues, que la puta tenencia de madre. Travis podía representar un problema mayor en el futuro, especialmente considerando la edad que estaba alcanzando y el modo en que De verdad, ¿qué pedo? De verdad, ¿qué pedo? Me sacó mucho de cuadro. Ya fueron 3 incidentes, ¿no? El del auto, el de el pulgar y el de que mordió a una doña. Ya, pues son 3, ¿qué pedo? Mándenlo a chingar a su madre. ¿O no? vivía dentro del hogar. Y para este punto de la historia es de vital importancia hacer hincapié en 2 hechos que cambiaron por completo la relación de Sandra con el chimpancé. En el año 2000, la única hija de Sandra y Jerry, Susan, murió en un accidente automovilístico. La muerte fue totalmente repentina y modificó drásticamente la estructura emocional del hogar. A partir de ese momento, Travis ocupó un lugar todavía más central dentro de la familia. Todas las rutinas giraban alrededor de él y las tragedias continuaron.
A comienzos de marzo de 2004, Jerry Herold empezó a sentir dolores abdominales intensos mientras trabajaba. El malestar fue aumentando y un día le pidió a un empleado que lo llevara al hospital. Ahí recibió un diagnóstico certero: cáncer de estómago avanzado, con metástasis y sin opciones terapéuticas efectivas para frenar la progresión. La enfermedad avanzó con una rapidez atroz. Jerry murió el 12 de abril de 2004, apenas semanas después del diagnóstico. Antes de fallecer, le pidió a Sandra que considerara enviar a Travis a un santuario, convencido de que ella no podría hacerse cargo sola de un chimpancé que ya tenía fuerza de adulto y que seguiría creciendo. Pero la muerte de Jerry afectó de manera directa tanto a Sandra como a Travis. Sandra entró en un periodo de depresión profunda, mientras que el chimpancé mostró cambios notorios en su comportamiento diario. Se mecía durante largos periodos mirando a la nada, tomaba fotografías de Jerry de las paredes, las abrazaba y las besaba y esperaba su llegada cada noche a la hora en que solían cenar juntos. Para Sandra, todo esto demostraba que el animal estaba atravesando un duelo propio y la idea de enviarlo a un santuario comenzó a hacerse cada vez más lejana. De hecho, llegó a redactar una carta dirigida a una mujer que administraba uno en Florida, donde hablaba de una gran preocupación que era el hecho de que Travis quedaría solo si ella moría primero. Adjuntó fotografías de él y un cheque por $250 como donación inicial, pero nunca se la envió. No hubo nuevos intentos formales de reubicación y Travis continuó viviendo con Sandra sin modificaciones en su rutina. Entre 2005 y 2008, el peso de Travis aumentó de manera sostenida hasta llegar a 240 libras, algo así como 110 kilos, considerado clínicamente como obesidad mórbida para un chimpancé de su edad. Su actividad física era mínima y la mayor parte del tiempo la pasaba mirando tele o comiendo snacks dentro de la casa, ya que después del incidente de 2003, Sandra dejó de llevarlo a espacios públicos. Incluso para este momento había avanzado con la construcción de una ampliación en la casa, diseñada originalmente por Jerry, para mejorar las condiciones de espacio destinadas al chimpancé. Y en paralelo a todo esto, había retomado contacto con una amiga del pasado, Charla Nash. Habían empezado a hablar tras la muerte de Jerry y como Charla estaba atravesando dificultades económicas, se mudó junto a su hija a un departamento ubicado en la propiedad de los Herold. Además, comenzó a trabajar para Sandra como despachante y encargada de tareas administrativas en el negocio de remolques. También colaboraba con el mantenimiento del jardín del enorme predio donde vivían y por todo eso ya había empezado a tener contacto con Travis desde hacía años. La amistad fue creciendo y consolidándose y en febrero de 2009 Sandra y Charla decidieron hacer un plan distinto. Se fueron a la peluquería y al otro día viajaron a una ciudad cercana para ir a un casino donde pasaron todo el fin de semana. El lunes regresaron a Stanford, pero al volver a casa, Sandra notó que Travis estaba agitado y que no quería ver televisión ni comer ninguno de sus alimentos preferidos. Ese comportamiento no era habitual en él y en un intento por estabilizarlo, le preparó un té con Xanax, un ansiolítico que Travis ya había recibido en otras ocasiones. Vale destacar que los efectos adversos de este medicamento pueden incluir desinhibición, confusión, pérdida de autocontrol o percepciones alteradas. Poco después, mientras Sandra limpiaba una de las habitaciones, Travis tomó las llaves del auto directamente de la mesada de la cocina y salió de la casa por su cuenta. Luego, empezó a correr entre los vehículos estacionados afuera intentando abrir las puertas. Sandra intentó hacerlo volver, pero no pudo controlarlo. Frente a la situación, llamó a Charla, que tenía experiencia acercándose al chimpancé. Ella llegó a la propiedad alrededor de las 3:40 de la tarde, llevando en la mano un muñeco de Elmo que era uno de los juguetes preferidos del animal. Su intención era atraerlo y lograr que regresara al interior de la casa, tal como habían hecho en otras ocasiones. Pero esa acción marcó el comienzo de los minutos más atroces que se puedan imaginar. Y desde ya, que lo que viene a continuación es bastante fuerte tanto en el relato como en las imágenes. En cuanto Travis vio a Charla y al muñeco, se levantó sobre dos de sus patas y corrió hacia ella con rapidez. La embistió directamente, la derribó contra el lateral de su auto y comenzó a morder y a desgarrar cualquier parte del cuerpo a la que podía acceder. Charla intentó defenderse, pero la diferencia de fuerza era absoluta. A lo largo de aproximadamente 12 minutos, Travis le arrancó los párpados, nariz y labios. Le desgarró y retiró prácticamente todo el cuero cabelludo, le fracturó múltiples huesos faciales
faciales, incluyendo estructuras de la mandíbula, le destrozó ambos ojos, le amputó la mano izquierda, le dejó el brazo derecho casi cercenado y le provocó heridas que luego fueron diagnosticadas como traumáticas y profundas, con daño cerebral asociado a la pérdida de masa ósea. Durante el Puta ataque, Sandra madre. intentó intervenir de dos maneras. Primero tomó una pala e intentó golpear a Travis en la cabeza, pero el chimpancé ni siquiera reaccionó. Luego corrió hacia la cocina, tomó un cuchillo y volvió para apuñalarlo 3 veces en la espalda, pero tampoco hubo respuesta. A la Después verga. de eso, Sandra se refugió dentro de su vehículo, cerró la puerta y realizó una llamada al 911. For 911, where's your emergency? This is Sandy. 241 Rock. What's the Send the problem? police. Send the police. Puta madre. What's the problem there? The chimp killed my friend. Oh, please. What's the problem with your friend? I need to know. Send the police up with a gun. With a gun. He's killing my friend. Who's killing your friend? My chimpanzee. He ripped her apart. Hurry up with guns, please. Shoot him. What is the monkey doing? Tell me what the monkey's... He ripped her face off. Please, hurry up. They're on the way, ma'am. Guns. They gotta shoot him, please. If the monkey moves away from your friend, let me know, okay? So we can try to help your friend. He's dead. She's dead. She's dead. He ripped her apart. He ripped what apart? Her face? Puta madre, ¿por qué preguntas tanto? Manda a la puta ambulancia, puta madre. Manda a la puta policía para que lo mate a la Kill by your friend, verga. or can you get close to your friend? Keep eating her. Please. They tell them they gotta shoot him because I tried stabbing him and he's not, and it made him worse. I tried stabbing him and he's hurt now too. I can't get out of this car. Lock your doors on your car and stay there with me. It don't matter. He will rip the doors right Sandra. up. Please tell him to shoot him. Please. No mames. Los primeros patrulleros llegaron minutos después de esa Valiendo llamada. verga. Para ese momento, Travis ya se había alejado de Charla y caminaba por la propiedad libremente, todavía activo a pesar de los 3 cuchillazos que había recibido. Cuando los oficiales vieron a Charla, pensaron que había muerto, hasta que la vieron mover una pierna. No mames. Rápidamente, el chimpancé se acercó a uno de los patrulleros e intentó abrir la puerta del acompañante, pero estaba cerrada. Luego se dirigió hasta la del conductor, tiró la manija, abrió la puerta y desde el interior, el oficial Frank Chiafari le disparó 4 veces a corta distancia, directamente contra él. A pesar de la proximidad y de la cantidad de disparos, Travis no cayó en el acto. Retrocedió, se alejó del patrullero y corrió de vuelta hacia la casa. Entró por una de las puertas abiertas, atravesó todo el interior ¡Oh, la y verga! terminó muriendo dentro de su recinto, el mismo en el que había vivido durante más de una década. Todo ¿Qué esto pedo? en solo 2 minutos. Con Travis ya muerto dentro de la casa, los equipos de emergencia pudieron acercarse a Charlie, quien fue trasladada de inmediato al hospital, donde se le practicaron una serie de cirugías de emergencia. ¡Virgazo! Las heridas fueron consideradas tan graves que el propio hospital ofreció asistencia psicológica al personal de salud que participó en las primeras intervenciones, debido al te impacto emocional y mames. repentino que generó la escena. A woman in Connecticut remains hospitalized in critical condition after being viciously mauled by a chimpanzee on Monday, and police are still trying to determine what set off the attack. Sandy Harold, the owner of Travis the chimpanzee, says she keeps reliving the horror of her pet attacking her best friend. It's a tragedy on both parts. For my friend and for him. He was my life. I raised him since he was 3.5 weeks old. Ah, I no cooked mames. for him, I shopped for him, I lived Todo el with mundo him, te I dijo, slept. pendeja, For que me no to lo do podías something tener. like that, put a knife in him, was like putting one in myself. And then he turned around and like, Mom, what did you do? He was my life. Everybody knows it. I mean, and like, Mom, what did you do? Was like putting one in myself. And then he turned around and like, Mom, what did you do? He was my life. Everybody knows it. I mean, I cooked for him, I shopped for him, I lived with him, I slept with him. Bueno, que lo puedo entender, He era was como just su hijo, everything. ¿ves? The only thing I had A left. los Pero no pocos te mames, días, tampoco Charla fue puedes trasladada a tener la un puto. Cleveland Clinic en Ohio para continuar su tratamiento, ingresar en un programa de reconstrucción facial y evaluar la posibilidad de futuros trasplantes. Dato de color, misma clínica donde trabajó Favaloro. Mientras tanto, las autoridades iniciaron los procedimientos rutinarios Sí, para ¿quién es investigar Favaloro? el caso y descartar cualquier factor biológico que pudiera haber influido en la conducta de Travis. Como parte de ese protocolo, se decidió analizar la cabeza del chimpancé en un laboratorio estatal para determinar si tenía rabia u otras enfermedades transmisibles, pero Travis no estaba infectado.
Además, funcionarios estatales y federales retomaron la discusión sobre si se podía o no tener un chimpancé en una casa y se impulsó una iniciativa un poco más Es amplia. obvio, no. Una ley que buscaba prohibir la venta y posesión de monos, simios y lemures como mascotas en Estados Unidos. La propuesta avanzó en la Cámara de ¿Qué Representantes, pero no logró aprobación en el Senado, por lo que nunca entró en vigor. Después de completados los estudios toxicológicos y sanitarios, 9 días después del ataque, el cuerpo de Travis fue trasladado a un crematorio. Sandra, por su parte, no pudo superar la ausencia del animal y todo lo ocurrido. Went around and I saw what was going on and I hollered at him and he was just grabbing her, and then I went and got the shovel and I was trying to, hit him with the shovel to stop it, and it wasn't working, so I went and I had to get a knife. And you stabbed him. I had to. He looked at me like, Mom, what did you do? It's a horrible thing, but I'm not a horrible Es un person. mono, He wasn't señora. a horrible chimp. It was a freak thing. Animal experts are saying that chimps shouldn't be pets. They're dangerous. They're animals, and this is what can happen. They're the closest thing to human, the closest thing to us. We can give them a blood transfusion, they can give us one. How many people go crazy and kill other people? This is one incident that I don't know what happened. Según registros del caso, se negó a limpiar la sangre dentro de la casa y adquirió un chimpancé de peluche de gran tamaño, que colocó en la silla favorita de Travis y hasta exploró la posibilidad de obtener otro chimpancé, un ejemplar ¿Qué juvenil pedo? llamado Chance. Pero 15 meses después del ataque, Sandra murió de un aneurisma aórtico roto, muerte súbita. Fue enterrada junto a Jerry y su esposo con 2 urnas colocadas dentro del ataúd, una con las cenizas de su hija Susan y otra con las cenizas de Travis. En paralelo, en la Cleveland Clinic, y después de un largo periodo de internación bajo tratamiento intensivo, con cirugías programadas y cuidados reconstructivos continuos, Charla despertó y declaró que no recordaba nada del ataque. Su primera aparición pública fue en noviembre de 2009 en el programa de Oprah. You could take the hat off. Oh, the hat comes off. Yep. Okay. All right. Damn. You know, many people around the world want to get a picture of you. You're aware of that, right? I did hear that there are a lot of reporters. Wanted to get a picture of you. Y luego dio algunas entrevistas más. En 2011 recibió un trasplante de rostro que fue exitoso, aunque el trasplante de manos, intentado en paralelo, fracasó y debió revertirse por complicaciones. With your thumb, do you ever do that just to feel the... Oh, I get a tingling feeling that I know I'm touching my skin and my food. Did you believe back then that you would ever reach this point? No, I never thought I'd do it like this. Fiercely independent, Charla now lives on her own. I know you have somebody who comes in Monday through Friday to help out. Saturday and Sunday, you're on your own. I've always been independent, and as far as the help, I have just what I need. Tras el ataque, la familia de Charla inició acciones legales contra el patrimonio de Sandra Herold. En un primer momento, el reclamo ascendía a $50 millones, fundamentado en la magnitud de las lesiones, los costos médicos presentes y futuros y la responsabilidad de Sandra como propietaria del chimpancé. La demanda se centró exclusivamente en el patrimonio disponible de los Herold debido a que Sandra había fallecido durante el proceso. Finalmente, en noviembre de 2012, ambas partes alcanzaron un acuerdo judicial. El monto final fue de casi $4 millones, provenientes de pero habían activos, pedido 50. propiedades e inversiones de Sandra. Este monto quedó destinado a cubrir gastos médicos, terapias, intervenciones reconstructivas y la manutención a largo plazo de Charla. En 2014, ella volvió a aparecer públicamente para apoyar la ley que buscaba prohibir la venta de monos. I am Charla Nash. I'm here today to make sure that what happened to me never happens to anyone else ever again. I was attacked and mauled by my boss's chimpanzee, Travis. He ripped off my face, my hands. They were able to salvage the thumb and sew it on sideways. Most of you don't know this, but I contracted a disease from Travis in my eyes, and the doctors had to remove it. Puta and that's madre. why I'm blind today. La historia de Travis tiene una pequeña pseudo aparición en Nope, la película de Jordan Peele. Hay una subtrama centrada en un chimpancé actor llamado Gordy que durante la grabación de un programa de televisión pierde el control y ataca brutalmente al elenco. Si bien no se menciona específicamente el caso, la referencia es evidente. Hoy en día se calcula que en Estados Unidos hay unos 15.000 primates viviendo en manos privadas, ¿Qué no en zoológicos pedo? ni centros autorizados, en casas. De hecho, encontré esta noticia del 2010, meses después de lo sucedido con Travis y Charla. Confrontation for police there with a 300-pound
escaped chimpanzee. The animal got out of its owner's house yesterday, smashed a windshield on a police car. La tenencia sigue siendo posible, pero cada vez está más restringida y rodeada de requisitos que varían según el estado. Y algo similar ocurre con otras especies exóticas. Por solo dar un ejemplo, estima que en Estados Unidos hay más tigres en cautiverio, en patios, criaderos y colecciones privadas, que tigres en libertad en toda Asia. A pesar de que la legislación avanzó mucho desde casos como el de Travis, la demanda por fauna exótica sigue existiendo. Y en muchos lugares del mundo, la regulación todavía es débil o prácticamente inexistente. Qué puta mierda. Qué putísima mierda. Damn, este está muy bueno. Likey. Ah, la madre me dio asco. Me dio puto asco. Mal. Vemos el de Paulette. ¿Se sabe en el caso de Paulette? Si hay alguien viendo. Yo creo que sí. Es el de la niña de la Ciudad de México, Bancan. 31 de marzo de 2010, a las 2 de la mañana y dentro de un departamento de lujo en uno de los complejos residenciales más exclusivos de todo México, un olor insoportable guía a los investigadores hacia la cama de una niña de 4 años. Levantan las sábanas. Wait, es que dijeron olor insoportable y medio cosa. Lo voy a poner así. Y ahí, prensado entre el colchón y los pies de la cama, aparece el cuerpo de Paulette Guevara Farah. 9 días habían pasado desde que la reportaron como desaparecida. En ese tiempo, una amiga de la madre durmió en esa misma cama, 8 perros de búsqueda recorrieron la misma habitación sin encontrar nada y una periodista se sentó sobre ese colchón para hacer una entrevista. 15 agentes, 100 policías ministeriales y 23 peritos entraron y salieron de ese departamento y nadie encontró nada. Hasta que el olor los obligó a buscar donde supuestamente ya habían buscado. Interlomas es una zona residencial ubicada en las afueras de la Ciudad de México y es una de las más exclusivas del país. Ahí hay centros comerciales de primer nivel, colegios privados y complejos habitacionales con seguridad las 24 horas. Es el tipo de lugar donde las familias viven con la tranquilidad de que nada malo puede pasar. Y es exactamente ahí, en un departamento del complejo Porto Vita 2, donde vivía la familia Guevara Farah. Paulette nació el 20 de julio de 2005. Llegó al mundo de forma prematura a las 22 semanas de gestación, pesando apenas 800 gramos. Eso le trajo algunas consecuencias. Tenía una parálisis parcial provocada por un derrame en el cerebro y un trastorno del lenguaje expresivo. Paulette podía entender lo que le decían, pero le costaba mucho poder comunicarse. En cuanto a su movilidad, era si bien como los médicos inicialmente creían que no iba a poder comunicarse, trajo algunas consecuencias. Tenía una parálisis parcial provocada por un derrame en el cerebro y un trastorno del lenguaje expresivo. Paulette podía entender lo que le decían, pero le costaba mucho poder comunicarse. En cuanto a su movilidad, si bien los médicos inicialmente creían que no iba a poder caminar, gracias a la equinoterapia logró avances importantes y pudo hacerlo, aunque con dificultad y siempre con asistencia. Su madre era Lisette Farah y su padre Mauricio Guevara. Además, tenía una hermana mayor, Lisette, apodada Chess, que en ese momento tenía 7 años. La familia tenía 2 empleadas domésticas que también eran niñeras, las hermanas Erika y Marta Casimiro, las encargadas principales del cuidado de Paulette debido a sus necesidades. El fin de semana previo a la desaparición, Paulette había viajado a Valle de Bravo junto a su padre y su hermana. El domingo 21 de marzo de 2010, los 3 regresaron al departamento en Interlomas. Esa noche, la madre arropó
arropó a sus 2 hijas como siempre y las acostó a dormir. Todo parecía absolutamente normal. A la mañana siguiente, el lunes 22 de marzo, entre las 8 y las 8:30, la niñera Erika fue a la habitación de Paulette para despertarla. Ese día la niña iba a regresar a la escuela ya que había faltado desde el 12 de marzo reportada como enferma. Cuando Erika entró al cuarto, la cama estaba vacía. Paulette sencillamente no estaba. Revisaron cada habitación, cada rincón, pero nada. Buscaron en las áreas comunes del edificio, en los estacionamientos y en los jardines, pero tampoco había rastros de la niña. Las puertas estaban intactas y las ventanas cerradas. El complejo Porto Vita 2 contaba con 16 cámaras de circuito cerrado y vigilancia permanente, y los guardias de seguridad afirmaron no haber visto nada fuera de lo común, lo cual dejaba solo 2 opciones: o alguien la sacó sin ser visto o nunca salió del departamento. Cabe destacar que esas cámaras de seguridad transmitían en vivo, había un monitoreo en tiempo real, pero no grababan. Cuando Lisette pidió ver las grabaciones, le informaron que simplemente no había. En los días siguientes, la noticia comenzó a expandirse. El jueves 25 de marzo, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México difundió un cartel con la foto de Paulette. La tía de la niña, Arlette Farah, envió correos electrónicos, subió la imagen a redes sociales. Peña Nieto era jefe de gobierno de la Ciudad de México en ese entonces, ¿no? Dice, ayúdame a regresar a mi casa, me llamo Paulette, tengo 4 años, tengo discapacidad motriz y de lenguaje, presento una cicatriz en la espalda, en el lado izquierdo, no puedo valerme por mí misma, necesito a mis papás. Y el caso se viralizó con una velocidad inusitada para la época. En cuestión de horas, Paulette Guevara Farah se convirtió en uno de los nombres más buscados de todo México, y entonces llegaron las cámaras de televisión, y con ellas las entrevistas a su madre. Pues que se había salido, la verdad, con alguna nana, con mi esposo o algo. Mi segunda teoría fue, pues se aventó a la alberca, a quitar la lona, no había nada, barranca. Vamos a buscar videos, no hay nada. ¿Qué pedo con la doña? Porque se ve que estuviera enojada en vez de estar triste. ¿O será que así sufre? Yo lo único que quiero es que aparezca mi hija. ¿Qué más me da la hipótesis? Como que lo está reclamando, ¿no? Lisette aceptó hablar con los medios. La periodista Lili Teles, de TV Azteca, fue una de las primeras en entrevistarla. La nota se grabó el 25 de marzo, apenas 3 días después de la desaparición, y se hizo en la habitación de Paulette, con ambas sentadas en la cama de la niña, mientras Lisette tocaba las sábanas y acomodaba las almohadas hablando de su hija. La entrevista duró unos 22 minutos, pero para la opinión pública algo no encajaba. Lisette, ¿qué fue lo que pasó? Yo acosté a mi hija a dormir. En esta cama. En esta cama. Esta es la cama de Paulette. La está estrenando aparte. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues mira, yo la acosté alrededor de las 9:10 de la noche. En la mañana llega la nana que me asiste. Pues llegó y me dijo, señora, la niña no está. ¿Cómo que la niña no está? Le dije, vela a buscar, se la debe haber salido atrás del papá o de Tata. ¿Dónde está Tata? Ah, bueno, pues ahorita voy. Le estuvieron gritando. ¿Tata quién es? Tata es la otra muchacha. Regresa y me dice, no está la niña, señora. Y en eso me encuentro a mi esposo. Me dijo, la niña no está conmigo. Nos salimos desesperados. Se salieron ellos porque yo me quedé aquí gritándole, Paulette, Paulette, ¿dónde te escondiste? Paulette, Paulette. En ese momento empezaste a entrar en pánico. Sí. Sí. Pues yo me ¿Qué fui pedo? ¿Está drogada? a los policías porque según esto el edificio tenía circuito cerrado. ¿No tiene? Sí, pero no graban las cámaras. ¿Tienes alguna idea? Yo lo único que quiero es que aparezca mi hija. Pero no tienes alguna idea. Ya no tengo idea. A la gente le empezó a parecer raro que Lisette no llorara. Lo intentaba, hacía gestos, fruncía la cara, pero nunca le salía una lágrima real. ¿Cómo estaba esta recámara de mañana? ¿Cómo la encontraste? Pues extendida, o sea, pero ya la muchacha la había venido a buscar. Realmente yo no sé, ella cuando entró al cuarto, ¿cómo lo encontró? Ya habría movido la cobija. Sí, ya claro, porque a lo mejor pensó que se había escondido, como teníamos las 2 almohadas aquí. A lo mejor dijo se metió más abajo de la cama. Y esa no fue la única entrevista. A las 8 de la mañana llega la nana y me dice, oiga señora, la niña no está en su cuarto. Hacen mucho énfasis, ¿no? En que la niña no está en la cama por alguna razón. Buscar abajo de la cama. Como, no, aquí ya revisamos todo acá, ya se limpió. Ya se limpió, ¿eh? Tampoco huellas de violencia. Este es el único camino que Paulette pudo haber seguido para salir de su casa. Iba en pijama, sin zapatos, y no pudo haberlo hecho sola. Sí camina, pero camina muy lento, cojea, o sea, no mueve bien una mano, entonces no
no es capaz de ay, voy a hacerle la bromita a mi mamá y el chistecito. Con Mauricio pasaba algo similar, aunque un poco menos expuesto. Hablaba rápido, mostraba ansiedad y en un momento dijo que necesitaba cuidar su imagen antes de conceder más entrevistas. No tengo una explicación lógica. Seguimos todas las conductas con las que nos conducimos todos los días, el cuidado personal de las niñas, yo, mi esposa, las niñas que nos ayudan con ellas, y a este momento, desde el momento en que desapareció, por así llamarlo, no encuentro una lógica de cómo pudo haber sido. Y todos los sistemas de monitoreo que hay y llevarse a la niña me parece absurdo. Eso es lo que yo me quedo, o sea, por eso no estoy desesperado de pensar cómo lo hicieron, porque a mí me queda claro que hay algo más en todo esto, ¿no? No es el tema de que la gente sepa que no es un lugar tan inseguro. Finalmente llevo viviendo aquí 8 años, jamás he perdido una pluma de casa. Muy bien planeado, o sea, sí hay una planeación aquí. No hay una... Por eso no llamaría ni desaparición ni secuestro. ¿Qué pedo? ¿Está sponsoreando el fraccionamiento? ¿Por qué se la está chupando el fraccionamiento cuando tiene que estar buscando a su hija? ¿Qué pedo? Hay planeación muy exacta, porque fue preciso. No fue una planeación de violencia, de agresión, de un comando, de todas estas cosas que ven en la tele, que parecen de fantasía, que son reales, pero no. La opinión pública mexicana, que venía siguiendo el caso, ay, con la no, atención qué puesta imbécil, en encontrar a la niña, empezó a mirar entonces con otros ojos a la familia. Y las preguntas ya no eran solo sobre Paulette, sino sobre quienes la rodeaban. Para mí ha sido durísimo pensar qué le pasó, por qué, quién la tiene, que por favor la regrese y pedirle a Dios que nos la devuelva sana y salva. Que la devuelvan, que por favor la devuelvan, que sea quien sea, en donde esté, que la traigan y que no le hagan daño. Tenemos la fe en Dios que sí está perfectamente bien y va a regresar dentro de poco. El 29 de marzo, la Procuraduría dio un paso fuerte. Anunció el arraigo de Mauricio Guevara, Lisette Farah y de las 2 niñeras, Erika y Marta. El motivo, falsedad e inconsistencias en sus declaraciones. Y es que interrogados por separado, los 4 habían dado versiones diferentes de los horarios, los movimientos y de todo lo que había pasado la noche del 21 de marzo. Ay, no, qué imbéciles. Cada uno contradecía al otro en algún punto. La propia Procuraduría reconoció después que cada persona involucrada falsificó su declaración en algún momento. También se le aplicó a Lisette un test psicológico cuyos resultados fueron filtrados a la prensa. Arrojó indicios de trastorno de personalidad y, textualmente, poco apego a Paulette. Cabe destacar que el arraigo no se cumplió en una celda ni en una dependencia judicial, sino que los padres fueron trasladados a un hotel de lujo en Toluca. Un trato que para muchos era una señal clara de que esta no era una familia cualquiera. La mamá de Paulette, Lisette Farah, ofreció una conferencia de prensa fuera de su casa en la que dijo que no busca represalias contra las personas que se llevaron a su hija. No descartó que un familiar sea el responsable y pidió que la dejen libre en un lugar público. Escuchemos. Solo le pido a la persona que la tiene que por favor la deje en un centro comercial. Yo no quiero represalias o en un autoservicio, para que la niña no tenga peligro y alguien la reconozca y la traiga a los brazos de su madre. Por favor, de verdad, no. Estoy desesperada ya. Ya se llevaron a la mitad de mi corazón. ¿Ya qué más? Sobre este caso, la Procuraduría de Justicia del Estado de México informó que la menor no pudo haber salido de su domicilio, sustraída por personas Mientras tanto, la búsqueda en el departamento continuaba. 8 perros adiestrados de 3 dependencias distintas, la Procuraduría del Estado de México, la Agencia de Seguridad Estatal y la Policía de Naucalpan recorrieron el departamento sin encontrar nada. Se realizaron inspecciones ministeriales en 53 de los 66 departamentos del complejo y así todo, nada. En paralelo, Amanda de la Rosa, una actriz y amiga cercana de Lisette, se instaló en el lugar para acompañar a la familia durante esos días. Amanda durmió 3 noches consecutivas en la cama de Paulette, en la misma cama, sobre el mismo colchón, y no percibió absolutamente nada. O al menos eso declaró. Dato de color, Amanda era, además, quien filtraba detalles a la prensa sobre la dinámica interna de la casa durante la búsqueda.
El 30 de marzo se ordenó una reconstrucción de hechos en el departamento. Expertos colocaron marcadores, delimitaron zonas y convocaron a los implicados para tratar de armar una cronología algo creíble. Y fue durante esa reconstrucción, en la madrugada del 31, cuando el investigador Jorge Rojas González percibió un olor nauseabundo proveniente de la habitación de Paulette. Levantaron las sábanas, corrieron un poco el colchón y ahí estaba. Desafortunadas noticias, iniciamos esta jornada de Milenio Televisión. El cuerpo de la niña Paulette, esta pequeña desaparecida desde el día 21 de marzo, denunciada la desaparición por sus padres, incluso se desató toda una campaña mediática para dar con su paradero, pues el cuerpo apareció en la madrugada en su propia casa. Paulette llevaba 9 días desaparecida y su cuerpo había estado, según la versión oficial, todo ese tiempo exactamente ahí, envuelto en las sábanas, prensado en el pequeño espacio entre el colchón y la estructura de los pies de la cama, en un estado de descomposición avanzada. La versión oficial intentó explicar por qué nadie percibió el olor antes. Paulette pesaba solo 15 kilos y tenía poca grasa corporal. La habitación se mantenía a unos 19 grados centígrados y las sábanas habrían hecho una especie de embalsamado natural que retrasó la descomposición. Para muchos expertos forenses, esa explicación era como mínimo insuficiente. Lo cierto es que el hallazgo, que debería haber sido en teoría el cierre del caso, se convirtió en el inicio de algo peor. Una serie de preguntas que hasta el día de hoy no tienen una respuesta clara. La primera y más obvia pregunta fue cómo es posible que nadie la encontrara antes. La Procuraduría dio una explicación. Los perros que habían ingresado habían sido programados para buscar una persona viva, no un cadáver. Se les había dado la referencia de un olor de persona con vida y por lo tanto no reaccionaron ante un cuerpo en descomposición. Eso era técnicamente posible, pero para muchos expertos difícil de aceptar del todo. La segunda pregunta era cómo una niña con discapacidad motriz pudo llegar sola hasta ese lugar. Paulette necesitaba ayuda para subir y bajar de la cama. Según la versión oficial, se habría movido durante la noche y habría quedado atrapada accidentalmente entre el colchón y la base, pero ese espacio era extremadamente reducido. La idea de que una niña con esas condiciones llegara ahí solamente por su cuenta, sin hacer ruido ni pedir ayuda, era como mínimo difícil de imaginar. ¿Qué pedo con los papás algunos que no revisaron bien también? De la autopsia indicaron que por el estado de descomposición, Paulette podría haber llevado muerta entre 3 y 5 días al momento del hallazgo y no los 9 que indicaba la cronología oficial. Si eso fuera cierto, significaría que el cuerpo no estuvo ahí desde el principio y que fue colocado después. Más adelante, la Procuraduría aceptó la colaboración del FBI. Se revisaron los documentos del caso, se inspeccionó la escena del crimen y se realizó una nueva necropsia. Así, se encontraron residuos de cinta adhesiva en ambas mejillas de la niña. Según dijeron los padres, la cinta era una práctica habitual para evitar que su boca se abriera mientras dormía. Y en paralelo, la relación entre ellos comenzaba a resquebrajarse públicamente. ¡Qué pendejada! Ambos dieron entrevistas por separado. ¿Cómo le decía ella la boca a tu hija con cinta adhesiva para dormir? ¡Qué pedo! Y más si tiene discapacidades motrices. ¡Ay, putas moscas, hijas de la chingada! Menor. Lisette insinuó que su esposo la responsabilizaba por lo ocurrido y Mauricio, por su parte, dejó entrever que no creía en la versión del accidente y que no podía responder por su esposa. La acosó el procurador. Me llevaron varias veces a un edificio ahí en Interlomas que habían rentado. ¿Lo ocupaban para como un cuarto alterno, Exacto, un centro de operaciones para este caso? Para este caso. ¿Solo para este caso? No tengo la certeza, Ana, pero pues sí, ya sabía, estaba la gente ahí con las computadoras y todo. ¿Quién le cree a la señora? Yo tengo una duda, ¿quién le cree a la señora? Porque es la misma doña que según revisó el cuarto, ¿no? ¿Qué pedo? ¿Por qué la siguen entrevistando nada más? Todo, me encerraron muchísimas veces. Fui víctima de maltrato psicológico, moral, físico. O sea, todo era, tú tienes la culpa, tú tienes dinos. Primero que había metido yo un bulto, después que había sacado yo un bulto, después que yo le había entregado a la niña a alguien. Yo no ganaba nada con eso, era la vida de mi hija. Y pues ahora ya no la tengo, no la voy a volver a ver, ¿no? Y aparte de todo, pues sigo siendo yo la culpable por gente inepta que está en el gobierno que se quiere colgar la medalla y culpar a alguien. Ya no tengo nada que perder, pero estoy tranquila porque sé que mi hija no sufrió y que fue un accidente. No te sientes culpable, no eres culpable. No soy culpable. ¿De qué hablas, güey?
Debiste de haber revisado bien, maldita sea. ¿En serio? ¿No se les ocurrió mover el puto colchón nunca? Mal. De mayo de 2010, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México cerró el caso. La conclusión oficial: muerte accidental. La causa: asfixia mecánica por obstrucción de cavidades nasales y comprensión toracoabdominal. Según la versión del Estado, Paulette se movió sola en la cama durante la noche, quedó atrapada en ese lugar y murió asfixiada. No se encontraron sustancias tóxicas ni drogas en su cuerpo, ni se determinaron lesiones atribuibles a violencia directa. Hace poco más de una hora que la Procuraduría de Justicia del Estado de México dio a conocer las conclusiones de las investigaciones en el caso de la muerte de la pequeña Paulette, de 4 años. Sin embargo, también el Procurador del Estado de México reconoció hoy que el Ministerio Público no revisó bien la cama ni la habitación de la menor. Aseguró que la posición donde fue encontrada la menor corresponde a la misma donde falleció y que no existían en el cuerpo de Paulette fármacos ni sustancias tóxicas, y que el alcohol encontrado en el cuerpo de esta menor es debido a la descomposición del mismo. Como conclusión de la investigación, Bas Bas dijo que la muerte de la menor fue un accidente. Algo importante es que el procurador Alberto Bas Bas cambió su versión 3 veces a lo largo de la investigación. Primero, el 31 de marzo, tras el hallazgo del cuerpo, declaró en conferencia de prensa que se trataba de un homicidio. Apenas 5 días después, liberó a los padres y a las niñeras y semanas más tarde cerró el caso como accidente. Según la revista Proceso, una de las publicaciones más respetadas de México, lo que pasó fue Luis Enrique Miranda Nava, quien era secretario general del Gobierno de Estado de México y operador político directo de Enrique Peña Nieto, el gobernador de la entidad en ese momento. Según múltiples fuentes periodísticas, Miranda fue el arquitecto del giro de 180 grados en la investigación. Presionó directamente al procurador para cambiar la dirección del caso, pasó videos e imágenes a legisladores opositores para convencerlos de que la muerte fue accidental y trabajó para que el asunto se cerrara lo más rápido posible. La opinión pública mexicana no aceptó la conclusión oficial. Según encuestas de la época, el 80% de la población calificó el manejo del caso como malo o muy malo. Fue la peor crisis de opinión pública en la carrera de Peña Nieto hasta ese momento. Sí, pues, el procurador Bas Bas presentó su renuncia el 25 de mayo de 2010, apenas 21 días después de cerrar la investigación. Admitió que se había perdido credibilidad y que la controversia generada por el caso Paulette estaba dañando la relación entre las autoridades y la sociedad. Fue reemplazado por Alfredo Castillo, quien fue el primer funcionario en reconocer públicamente que la investigación tenía inconsistencias. Pero así todo, no reabrió el caso. Cuando Peña Nieto llegó a la presidencia de México en 2012, Bas Bas, el sabueso sin olfato, como lo bautizó la prensa, fue nombrado titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Miranda Nava, el operador que en teoría presionó para cambiar la investigación, también fue promovido a cargos federales. Y Alfredo Castillo, quien como nuevo procurador decidió no reabrir el caso, se integró al equipo presidencial. Los 3 funcionarios clave del caso Paulette terminaron premiados con puestos de mayor jerarquía. De hecho, en el debate presidencial, una candidata presionó a Peña Nieto para hablar respecto al caso. Josefina, qué lamentable que quiera usted revivir su campaña en la muerte de una niña, lucrando con un lamentable accidente que enlutó a un hogar y que hoy usted pretende realmente sacar ventaja política de este hecho. Él, en 2013, dijo estar conforme con cómo resultó la investigación. Mira, Paulette, fue un tema lamentable porque una niña perdió la vida. Fue una actuación de la Procuraduría que en su momento reconoció algunas fallas que tuvo, pero que en nada alteraron el resultado final, que era esclarecer qué había pasado en la muerte de Paulette. Yo estoy muy tranquilo porque creo que las actuaciones fueron apegadas, muy conforme, Carlos. La mayoría de la población y con quedó todo el sumamente desgaste que hubo del tema, Carlos. A ver, es que quizá nadie se la creyó. Carlos, quizá la salida más fácil hubiese sido crear un culpable, encontrar obligadamente un culpable, pero las muestras, la valoración de pruebas que se hizo, no solo por parte de la Procuraduría, el peritaje que la PGR también emitió y elementos que incluso el FBI nos aportó, nos llevaron... En 2025, 15 años después de la muerte de Paulette, su primo Aldo Fará Navarro rompió el silencio. En declaraciones públicas afirmó que no cree que haya sido un accidente, que hubo encubrimiento y que los padres recibieron un trato preferencial por sus vínculos con el entorno de Peña Nieto.
Aldo contó que durante años su propia familia le pidió que no hablara del caso porque afectaba a la imagen y los negocios familiares. Dijo que la escena del crimen fue contaminada, que la investigación fue manipulada para cerrarse lo antes posible y que la versión oficial no corresponde con la condición física de Paulette, y hasta pidió públicamente la reapertura de la investigación. Por otro lado, Lizeth Farah y Mauricio Guevara se divorciaron por mutuo consentimiento en 2014, unos 4 años después de la muerte de Paulette. La custodia de Lizeth, la hermana mayor, quedó en manos de la madre, quien desapareció casi por completo de la vida pública. Su hija Paulette, Lizeth Farah cuenta cómo ha sido su vida. Me he encontrado con gente que me escupe, gente que me deja notas en el auto diciéndome que soy una asesina y que ojalá me vaya al infierno. Su hija mayor también la ha cuestionado. Ella me preguntó, mamá, ¿es cierto que mataste a mi hermana? Le dije, no. ¿Quién te lo dijo? Me dijo, pues es que he oído mucho y la gente me pregunta que si no me da miedo estar contigo. Pero yo sé que no es cierto. Ella asegura que cuando fue a ¿Qué declarar pedo, fue pobrecita la torturada. niña? Me hicieron tortura psicológica, me ponían un arma aquí y pues me decían que confesara o que me iban a matar. Me ponían una bolsa de plástico en la cabeza para que me asfixiaran y me la quitaban, que ya les dijera dónde estaba la niña. En algún momento intentó demandar al gobierno del Estado de México por daño moral. La pedo? demanda efectivamente llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero fue rechazada en 2014. De Mauricio Guevara se sabe muy poco. Mantuvo un perfil extremadamente bajo desde el principio y tras el divorcio prácticamente se fumó del radar mediático. De él quedó un dato que nunca se explicó del todo. Según fuentes periodísticas, en algún momento de la investigación habría afirmado que sabía dónde iban a encontrar a Paulette, pero que necesitaba garantías para dar esa información. Las niñeras, Erika y Marta Casemiro, fueron liberadas sin cargo. Nunca se las acusó formalmente y también desaparecieron de la escena pública. Amanda de la Rosa, la amiga de Lizeth, que durmió en la cama de Paulette, publicó un libro titulado ¿Dónde está Paulette?, en julio de 2010, apenas 4 meses después de los hechos. El libro fue escrito sin permiso de la familia y causó la ruptura definitiva de su amistad con Lizeth. No tuvo un gran éxito comercial. Por otro lado, la periodista Lili Telés continuó su carrera y se convirtió en una de las voces más persistentes en cuestionar la versión oficial. Hasta el día de hoy sostiene que el cuerpo fue plantado. Declaró públicamente que el cadáver no estaba en la cama cuando ella estuvo ahí. Esa declaración le trajo algunas consecuencias, ya que, según ella misma relató, recibió amenazas directas para que dejara de investigar el caso. En 2020, 10 años después de los hechos, Netflix estrenó Historia de un crimen, La búsqueda, una serie basada en el caso. Lizeth Farah demandó a Netflix por daño moral y uso indebido de su imagen, reclamando hasta el 40% de las ganancias generadas. Hija de Tiempo perra. después, Lizeth, la hermana mayor de Paulette, ya siendo adulta, apareció en videos de TikTok también junto a su madre. Cuando los usuarios identificaron quiénes eran, el escrutinio fue tan intenso que tuvo que eliminar su perfil. El caso, Verga. a nivel judicial, nunca Fuck, se reabrió. Y realmente así quedó los todo. funaron, qué Oficialmente pedo. cerrado, pero socialmente abierto. Sin condenas, sin responsables y sin explicaciones que convenzan a alguna persona. Una niña de 4 años con discapacidad que supuestamente murió sola en su propia cama, en un departamento de lujo con vigilancia a las 24 horas y rodeada de adultos que dijeron no ver nada, ni oler nada, ni escuchar nada. Un procurador que cambió 3 veces de versión y después fue premiado con un ascenso, y un Estado que en lugar de buscar justicia, buscó cerrar rápidamente el expediente. Para muchos, y me atrevería a decir para la mayoría, 15 años después, este caso sigue sin tener la respuesta que merece. Dios. Pues qué mal caso. Ni qué decir. Deja mucho que desear de nuestro gobierno. Ah, maldita sea. ¿Cuánto tiempo llevamos así? 1 hora y 17 minutos. Yo creo que... Es que verga, tengo que buscar chamba, pero ¿qué hora son? Son las 2. Aguanten, voy a traer algo y regreso. Ya me voy, morros.
Cuídense, bye.